bueno está el programa de hoy, como siempre, además con reencuentros, con reapariciones, con regresos a esta nueva palabra que trajo la pandemia, la presencialidad. Damos la bienvenida a Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política. Ha participado en la estrategia y dirección de campañas electorales y como asesor en la formulación y dirección de políticas públicas para organismos públicos, privados y multilaterales. Bienvenido, Jesús, al estudio de nuevo. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos ven en toda América Latina. Sí, señor. Estamos muy contentos con eso, ahora con 2 horas de duración. Jesús Rafael González, ¿qué es más importante, si es que se puede establecer esa prioridad, entre un planteamiento que el venezolano entienda, en el que crea que sea aplicable para un proyecto de país? Estoy hablando de la oposición, o que la oposición se ponga de acuerdo dentro de su diversa dirigencia, sus diversas organizaciones, en este proceso que debe cumplir para el 2024, y pocos lo dicen, 2025. Es más, hay quienes dicen que pudiera haber un adelanto de las elecciones previstas en el 2025, por ejemplo, la de los gobernadores, porque son elecciones de asamblea, alcaldías, gobernaciones. Es muy exigente lo que viene. Bueno, tú sabes que la primera frase que dijiste fue una de las que más yo he comentado en los últimos días. El proyecto país, porque nadie piensa a construir una casa por el techo. La cosa se construye desde las bases. Entonces, ¿cuál es ese proyecto Es país? decir, que para buscar un albañil tú tienes que tener un planito, ¿no? Claro, de lo que vas a porque hacer. tú no vas a buscar quien te construya la casa si tú no sabes cuál es la casa que tú quieres. Y esa es una reflexión general que nosotros tenemos que hacer. Se están planteando algunas primarias, se están planteando algunos procesos, pero nadie se está planteando cómo se va a construir el país. Y eso es parte de la reflexión y de las críticas que han alejado a la gente de los políticos, porque se han quedado en un discurso de tú eres malo, tú eres bueno, tú no sirves o tú sí sirves, pero no le están diciendo a la gente cuál es la propuesta para hacerlo mejor Yo te quiero o para vender superar yo los te quiero vender problemas. una póliza de seguro delante de otros competidores, pero no te explico cuáles son las ventajas de la póliza. No, hablas, el ejemplo que yo pongo siempre es, Ajá. tú te quieres levantar a una chica, pero hablando mal del novio, no hablando de lo que tú quieres hacer. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en la construcción de ese país posible sobre la base de ideas y de proyectos y no sobre la base de un candidato, porque resulta que puede ser que ese candidato tenga una propuesta del país que no sea aceptada por el resto. Y nosotros lo que queremos y deberíamos pedir a esa clase política en términos generales es cuál es ese proyecto que nosotros queremos para Tú Venezuela. estás diciendo no a la solidaridad automática, demuéstrame. Claro, pero que por la solidaridad automática el país se ha arrumbado en una situación de polarización, en unos proyectos locos, en un maximalismo político que nos ha llevado a una condición de precariedad, porque resulta que es evidente que todos nos hemos equivocado como país y parte de lo que nos hemos equivocado los ciudadanos es por dar solidaridad automática a proyectos políticos que no tienen viabilidad. Y eso creo que es una reflexión que tenemos que hacer como país, como ciudadanos, como los que son políticos, como políticos, porque es importante reconstruir sobre la base de ideas. Y esa reconstruir sobre la base de ideas también incluye al chavismo, porque el chavismo tiene que pensar que sobre la base de lo que ellos diseñaron en un momento, ese país ya no existe, ese país cambió y ese país de alguna manera necesita reconstruirse entre todos porque la magnitud del problema que dejaron la situación política en Venezuela es de tal magnitud que sin la participación de todos los venezolanos será imposible reconstruirlo. Ahora fíjate, se habla de negociación. Hay gente que dice, en este país no puede haber impunidad, no puede haber perdón. Aquí se ha hecho mucho daño. El país está desgastado. ¿Qué debe negociarse en este momento al interés de todos los venezolanos? Fíjate, una de las primeras preocupaciones, nosotros en la Asociación Civil hicimos una encuesta recientemente a 500 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Y uno de los temas fundamentales de la gente es el tema económico. ¿Y por qué lo digo? Porque la gente, en términos generales, el país se despegó de lo político y cada quien está de alguna manera intentando sobrevivir. Y una de las condiciones más importantes de las sanciones fue que la gente se olvidó del petroestado.
Cada quien se fue a trabajar. Y ese trabajo, ese emprendimiento que salió, que hoy son 7 millones de venezolanos emprendedores, es una fuerza vital de cambio que está hoy en el país. Entonces, lo primero, evidentemente nosotros tenemos una crisis, unos problemas sociales muy importantes, unos problemas económicos muy importantes, pero en la medida que mejoran las situaciones económicas, disminuye la pobreza y la dependencia del Estado, que es una de las cosas más importantes que nosotros, los que creemos en la libertad, los que creemos en el desarrollo, empujamos en esa dirección. Entonces, ¿por qué lo digo? Fíjate, Venezuela hoy tiene una deuda pública de 140 mil millones de dólares. Si eso no se renegocia, se trabaja, el próximo año pueden ser 250 mil y dentro de 3 años 300 mil, porque los intereses van creciendo en la medida que no se renegocia la deuda, no se pagan los intereses que se tienen ahí. Y el país necesita de alguna manera planificarse para los próximos 10 y 15 años, y eso necesita de alguna manera ser negociado entre todos los actores políticos hoy en el país. Además de eso, tenemos unos temas de servicios públicos, como los acuerdos de energía eléctrica o como los acuerdos en materia humanitaria, que de alguna forma ayudaron a aliviar muy pequeño la crisis durante el año 2020 y 2021, pero que se tienen que dar de un impacto y una magnitud tan grande porque el problema y el déficit en atención de salud y en condiciones de alimentación en muchos niños venezolanos es bastante grave. Hay quienes dicen que dentro de las negociaciones, por ejemplo, hacia el 2024, en la decantación de las posibles precandidaturas hasta llegar del lado de la oposición a un candidato, y yo no quiero ser simplista llevando las cosas a eso, ¿no? Pero hay quienes dicen que la negociación debe incluir incluso con una suerte de aceptación del gobierno de Maduro a esa candidatura o a esa dinámica de precandidatura, sencillamente porque hay inhabilitación de partidos y de actores de la política. ¿Tú crees que hay que pasar por ahí? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir a algo un poquito más allá, porque inclusive dependiendo ¿De quién gane? de quién gane, existe también la duda sobre la base de las declaraciones de que aquí pudiera haber una invasión, de que se iba a hacer una persecución, de que el color de la braga, etcétera. Entonces, un acuerdo de convivencia política es importantísimo en una condición de país como la que nosotros Tengo que tenemos. hacer una pausa. En la próxima parte quiero que desarrolles esto. Sí, Un acuerdo postelectoral, ¿correcto? correcto. ¿Cómo se llevaría adelante una gobernabilidad que viabilice el alcance que conviene a todos los venezolanos? Bueno, yo imagino que el que está en su carro, llegó al trabajo, no se puede despegar del programa. Qué interesante está el programa a través de lo que vienen diciendo nuestros invitados. Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en gobernabilidad y gerencia política. Regresaremos. Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en gobernabilidad y gerencia política. Explícame esto del 2024 y el más allá, porque yo creo que tenemos que ser trascendentes, como tú me decías, ¿no, Eduardo? Y más allá del 2024 y del 2025, porque no podemos reducir todo a un electoralismo del peor es nada, del vota por mí, para que votes contra el otro, del voto venganza. Y tú decías que se requieren de acuerdos de gobernabilidad, algo así te entendí, ¿no? Claro que sí. Los países crecen en la medida que existe la posibilidad de ser gobernables. Y es una gobernabilidad que no es cualquier gobernabilidad. Nadie quiere una gobernabilidad autoritaria, por ejemplo, a punta de palo y a punta de persecución. Queremos una gobernabilidad democrática. Y esa gobernabilidad democrática tiene que ser parte de un acuerdo, porque no es un ponte tú para ponerme yo. Es cómo nosotros hacemos para construir ese país que nosotros necesitamos y queremos. Mira, hay un caso que es poco estudiado, que fue Malasia. Malasia en el año 2020 generó una cosa que se llamaba Malasia 2020, 20 objetivos de desarrollo en 20 años. Y resulta que en el año 11 ya habían logrado los objetivos de desarrollo que querían en el año 10. ¿Y por qué se dio esa circunstancia? Porque dos partidos muy radicalizados que estaban en una pugna de manera permanente se pusieron de acuerdo en un plan común.
Y resulta que ese plan común, que era para 20 años, independientemente de quién fuera el gobierno, se redujo a 11 años. Entonces ellos reprogramaron su futuro. Y el crecimiento que ha tenido Malasia en el sureste asiático ha sido uno de los más importantes durante los últimos años de manera ¿Serán consecutiva. capaces nuestros políticos de algo así? Bueno, esa es la apuesta que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer. Fíjate, nosotros hemos empujado de alguna manera a que se sienten a negociar como sociedad. Porque bueno, porque ya llega un momento en que, bueno, cuando tú no tienes esa posibilidad de ver el futuro, tú de alguna manera presionas al sistema para que el sistema se acuerde. Y esta oportunidad histórica que tienen los venezolanos en el medio de un conflicto mundial y geopolítico que le abre las puertas a Venezuela para volver a ampliar su capacidad productiva, es una oportunidad que nosotros como venezolanos tenemos que decirle a esos políticos que nos están gobernando, es ahora o nunca, porque además el mundo está cambiando su modelo de desarrollo energético y en ese cambio de modelo energético, esta brecha de oportunidad para generar un desarrollo sostenible en Venezuela es fundamental para nuestro futuro. Ahora, pareciera no, yo me atrevo a asegurarlo. Aquí se está negociando, aquí se está conversando. Tú ves la posición de Estados Unidos, tú ves esto de la OTI, la tripartita, tú ves a los empresarios decir, mira, nos estamos entendiendo con el gobierno, nos sentamos, tú ves la foto de Jorge Rodríguez y Gerardo Blay dándose la mano. Bueno, uno ve que están pasando cosas, hay señales. ¿Tú crees que Venezuela está en un gran momento, en la oportunidad histórica de cambiar las cosas más allá de la confrontación política electoral? Dependerá de la decisión política, de esa política que tienen que asumir sin miedo. ¿Por qué te lo digo que tienen que asumir sin miedo? Fíjate, ayer uno veía unas declaraciones que decían, bueno, pero yo no mandé al tema de las sanciones, yo lo que dije fue tal cosa. Y resulta que el punto 3 del memorándum de entendimiento firmado por las partes, el punto 3 dice específicamente temas de cómo se hace para trabajar los temas de ¿Te estás sanciones. refiriendo a los esfuerzos de diálogo en México? A los esfuerzos de diálogo en México. Fíjate Ayer qué parte de los interesante actores... que tú retomas esos puntos. Es que se nos olvidan las cosas porque una tapa a la otra día a día. Sí, así es, Qué bueno como tú formalmente retomas eso. Pero además es un miedo a las redes sociales, a lo que dirá la gente y lo que no están pensando es que efectivamente todo tiene un costo porque ellos también se equivocaron. Entonces, el que se equivoca tiene que asumir, ellos? o sea, los políticos en términos generales se equivocaron. O sea, esa gente que hoy está en México, que está discutiendo nuestro futuro, va a tener un costo de sentarse de nuevo en la mesa porque todos los extremos se equivocaron y nosotros nos hemos equivocado como país. Ahora, esa responsabilidad histórica que nosotros tenemos hoy de cara a nuestro futuro, de cara a mis hijas, de cara a los hijos de tantos venezolanos que hoy están sufriendo lo que está pasando en Venezuela, es que se tienen que sentar con seriedad a discutir los temas del país. Y no puede ser que porque tienes 4 o 5 mensajes por Twitter que de alguna manera te están criticando, tú salgas corriendo a decir una cosa que lo que estás perjudicando un proceso que obligatoriamente necesita confianza y decirle a la gente, sí, nos estamos sentando a negociar muchas cosas, entre otras cosas nos estamos sentando a negociar porque esas sanciones están de alguna manera afectando tienen un gran impacto en la calidad de vida del venezolano, por ejemplo, los temas eléctricos. Mira, Jorge Botti, expresidente de Fedecámaras, de Consecomercio, de la Cámara Ferretera, ayer ponía un tuit y decía algo así, demasiada gente que no le conviene que esto cambie. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, lamentándolo mucho, sí. Porque bueno, la comodidad de la conformación de ese status quo que se generó en Venezuela, de alguna manera hace que muchas personas se sientan cómodos con lo que está pasando. Y resulta que la cosa es mucho más importante que los propios intereses. Hay un interés nacional hoy y ese interés nacional nos debe convocar a todos a trabajar por la reconstrucción de un país posible, porque toda la migración que nosotros hemos tenido es de venezolanos que no veían ese futuro posible en Venezuela. Y entender que siguen habiendo olas de migración es entender que estamos fracasando como país y si no entendemos que nos necesitamos a todos para reconstruir esto, estamos por mal camino. Mira, qué frase esta, todos los extremos se equivocaron, nos equivocamos como país. Es decir, que la tarea de reconstrucción, rectificación,
nos debe incluir a todos, Claro que sí, con la mano en el corazón. con la mano en el corazón y pensando en el futuro posible que Venezuela tiene y puede tener. Bueno, Jesús Rafael González, te agradezco como venezolano la lucidez, la sensatez para darnos herramientas de interpretación. Como digo yo, intentar entender aquello que creemos saber. Mira, un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Saludos a todos. Amigos, hemos escuchado a Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en gobernabilidad y gerencia política. Ha participado en la estrategia y dirección de campañas electorales y como asesor en la formulación y dirección de políticas públicas para organismos públicos, privados y multilaterales. Bueno, nos llega esta información desde los Estados Unidos y está calientita. Este viernes, la Organización Mundial de la Salud convocó una reunión extraordinaria de expertos para abordar la propagación de la viruela del mono, que recientemente ha sido detectada en varios países. Ay, mamá, dirían por ahí. Leo, se cree que los temas principales de la conversación serán alrededor de cómo el virus se está propagando, la prevalencia inusualmente alta en hombres homosexuales y bisexuales, así como la situación de la vacunación, señala la publicación. Los casos por la enfermedad se han reportado en España, Reino Unido, Italia, Francia, Estados Unidos y otros países. Esta nota la pueden encontrar en el portal de Unión Radio. Volveremos.